se ha desatado un pandemonio en Ecuador. Bandas delictivas compuestas por reos y traficantes de estupefacientes han protagonizado escenas de extrema violencia en el país. El gobierno decretó primero estado de excepción, con toque de queda incluido, y ante el agravamiento de la situación, ha declarado un conflicto interno. Los grupos irregulares armados ya han asaltado y tomado una emisora de televisión en Guayaquil, mientras el gobierno ordena a las Fuerzas Armadas actuar contra ellos como objetivos legítimos. ¿Qué está ocurriendo en Ecuador? ¿Por qué esta inusitada ola de violencia? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. La violencia que sacude a Ecuador está ligada al negocio del narcotráfico y es, al mismo tiempo, resultado de la inactividad e ineficiencia del gobierno ecuatoriano en los últimos años. Esta es la opinión del analista político Edgar Ish López. La delincuencia ha penetrado las instituciones del Estado, las cortes y las fuerzas del orden, y muchos de sus funcionarios están ya directamente involucrados, opina López. Estamos hablando, si no de un Estado penetrado por los traficantes, de una condición muy cercana, asegura. Desde el lunes 7 de enero, después de haber emitido el decreto de estado de excepción, se desató la violencia en Ecuador. Se ha registrado el secuestro de 3 policías, además de un ataque en Tenguel, Guyas e incendios de vehículos en varias provincias. El hecho más reciente es la toma de un canal de televisión en Guayaquil por parte de personas encapuchadas y armadas. En paralelo, el presidente Daniel Noboa firmó un decreto en el que reconoce la existencia de un conflicto armado interno. Luego del escape de la cárcel regional de Guayaquil de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la banda Los Choneros, se desataron amotinamientos en diferentes cárceles del país y circularon en redes sociales videos en los que delincuentes encapuchados y armados exigían al presidente que se abstuviera de enviar tropas a las cárceles. En medio de esta situación, el presidente Daniel Noboa anunció el estado de excepción para que las Fuerzas Armadas pudieran intervenir en las cárceles y se desplegó el denominado Plan Fénix, que incluyó la puesta en marcha de controles por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La cruzada contra la inseguridad lanzada por el gobierno fue respondida con brutal violencia por las organizaciones delictivas. En los últimos 2 días se han presentado diversos episodios de ataques contra la policía y el ejército, y actos delictivos como quema de vehículos y daños a espacios y bienes públicos en distintas provincias. En días recientes, personas encapuchadas y armadas se tomaron las instalaciones del canal CT Televisión en Guayaquil. Posteriormente, las autoridades informaron de la captura de los responsables. Asimismo, y en respuesta a la situación que vive el Ecuador, Noboa emitió el decreto que reconoce la existencia de un conflicto armado interno. La acción de los miembros de las bandas delincuenciales que retuvieron a los trabajadores del medio de comunicación se pudo ver en vivo. La Secretaría de Comunicación del Gobierno informó que las unidades especializadas de la policía ingresaron al canal, lograron liberar a los rehenes y capturaron a los delincuentes. Por su parte, presentadores de CT Televisión reanudaron la señal de su noticiero después de que un grupo armado irrumpiera en su set para tomar de rehenes a miembros de un programa. Los periodistas calificaron el ataque como delincuencia extrema, ejecutada para infundir pánico. Los colaboradores fueron maltratados y sometidos vilmente por una banda de exaltados delincuentes, opinaron los presentadores de CT Televisión y aseguraron que lo que el país vio en vivo fue una acción para infundir miedo y no delincuencia en común. No debemos volver a vivirlo jamás, concluyeron.
También se reportó el ingreso de delincuentes armados a la Universidad de Guayaquil, en Guayas, y a la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, en Los Ríos, generando caos en las casas de estudio, lo que obligó al Ministerio de Educación a suspender las clases presenciales en el país. Luego de que el presidente Daniel Noboa declaró un estado de excepción, la policía de Ecuador dijo que al menos 4 agentes de policía fueron secuestrados por delincuentes y se produjeron explosiones de artefactos en varios puntos del país. Además, 2 oficiales de la policía perecieron en Guayaquil en enfrentamientos con los delincuentes. En ese contexto, el ejército de Ecuador se prepara ante la crisis de seguridad que atraviesa la nación suramericana a raíz de una serie de violentos ataques por parte de la delincuencia organizada. Se ha vuelto viral en las redes sociales un video que muestra a un miembro del ejército arengando a sus compañeros a enfrentarse a los malhechores para defender a su país. En su llamamiento a combatir la delincuencia organizada, el militar dice que se consagrarán y lucharán para defender el terruño que los vio nacer, porque si se meten con el pueblo ecuatoriano, se meten con las gloriosas Fuerzas Armadas. ¡Viva el Ecuador!, concluye. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, trasladó al actual mandatario del país, Daniel Noboa, su total e irrestricto respaldo ante la declaración de conflicto armado interno en el país por la violencia desencadenada por grupos de la delincuencia organizada. Correa ha asegurado que la situación actual se debe a la destrucción sistemática del Estado de Derecho. Las bandas organizadas han declarado la confrontación con el Estado y el Estado debe prevalecer. El Estado debe vencer, dijo, y le pidió no ceder. Las discrepancias políticas las discutiremos al día siguiente de la victoria, agregó. Las repercusiones internacionales del conflicto interno en Ecuador comienzan a manifestarse. El gobierno del Perú ha reforzado sus fronteras con Ecuador. Argentina ha expresado su solidaridad con el país y ofreció colaboración con el ejército ecuatoriano. También, la embajada china comunicó la suspensión de todos sus servicios. Por su parte, el gobierno estadounidense dijo estar muy preocupado por la ola de violencia que enfrenta el país andino. Desde la embajada de Washington en Quito, se reporta que el presidente Noboa, junto a su gabinete, se reunió con el embajador estadounidense Michael J. Fitzpatrick, aunque no se dieron más detalles. El presidente Daniel Noboa informó la instalación del Consejo de Seguridad Pública y del Estado con la finalidad de implementar estrategias para combatir la crisis que se desató en el país entre fuerzas del orden y grupos de delincuencia organizada. El estado de beligerancia decretado por el presidente Noboa le permite actuar en consecuencia contra las bandas armadas de la delincuencia organizada y sacar el ejército a las calles de Ecuador para combatirla. Todo dentro del marco constitucional y acorde al derecho internacional. La confrontación está en desarrollo. El Estado debe prevalecer y limpiarse. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.